Señorías, con la votación hoy del dictamen del caso HITPA, termina la segunda temporada de una serie que podríamos llamar Los chicos y las chicas del cable. Y voy a explicarme, porque, a juicio de nuestro grupo, la primera temporada fue bastante más interesante que la segunda desde un punto de vista político. Y como ustedes tienen el dictamen, nosotros lo que queremos es ir a lo esencial de lo que ha sido nuestro conocimiento de este caso a lo largo ya casi de 2 años. Miren, la serie pertenece al género muy conocido de los fondos mineros, de la corrupción, de la politización de las instituciones y también de una administración, en muchos casos, al servicio de intereses partidarios. Y voy a poner el marco en el cual creo que es imprescindible entender lo que pasó aquí durante esos años. El marco es el siguiente. Con los fondos mineros, 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros entre 1998 y 2012 que llegaron a esta comunidad autónoma. Por cierto, que algunos grupos estamos esperando que haya una auditoría de esos fondos, porque realmente el caso HITPA no es nada más que un pequeño apartado del uso que se hizo de esos fondos. Se decide naturalmente hacer autopistas físicas, para que pasen, por ejemplo, coches, algunas seguramente con criterio como la minera y otras discutibles porque al final de lo que se trataba era de saber si realmente la inversión de esos dineros públicos tenía sentido. Estoy pensando, por ejemplo, en la grieta de Jiménez o, por ejemplo, en los túneles de Riaño. Quizás a lo mejor lo importante era la obra, no lo sé. También se decide hacer una autopista digital. Y esta es la primera pregunta. ¿Era necesaria esa autopista digital con dinero público de los fondos mineros? ¿No podríamos haber buscado un objetivo menos ambicioso, menos caro y haber invertido ese dinero en otros sitios? Porque les voy a decir una cosa. En aquel momento, Telefónica, compañía privatizada en el año 1999, tenía la infraestructura física para meter cable. Pero no se decidió eso. No se decidió, por ejemplo, alquilar o llegar a un acuerdo con Telefónica. Lo que se decide es hacer obra. La primera obra ya no se introduce en los personajes fundamentales de esta serie, que luego hacen cameos en otras series. El señor Bañuelos, la prima del señor Bañuelos, una serie de empresas, Agarós, Confica, tales, en donde una directora general había trabajado los 12 o 13 años anteriores, en fin, un montón de personajes que tienen ustedes bien descritos en el dictamen. Pero ¿qué es lo sustancial de esto? Que esta primera obra que se adjudica a Tales la hace el Principado de Asturias, con Agarós, en fin, con una serie, vuelvo a repetir otra vez, de empresas que van a tener luego un protagonismo muy grande. Pero se decide crear la empresa HITPA. Solamente esta primera obra es directamente controlada por el Principado de Asturias. ¿Y para qué se crea HITPA? Y no voy a decir empresa, porque no se puede pronunciar en vano la palabra empresa, Voy a llamar sociedad mercantil. No era necesaria ni como gestora de operaciones. En esta época, muchos ayuntamientos, con tal de que hubiera separación de cuentas, podían ser gestores. No era necesaria como licitadora, en absoluto. Podía licitar la propia administración del Principado de Asturias. No era incluso ni empresa, porque era una intermediaria. Subcontrataba y subcontrataba y subcontrataba. Durante un tiempo solamente tuvo un empleado. Entonces, ¿para qué se creó? Pues se creó para lo que muchas administraciones, y a nosotros no nos vale como excusa, no nos mismo nos da que hubiera hecho gobiernos del PP o del PSOE, crearon en estos momentos sociedades mercantiles para huir del derecho administrativo, del engorroso, pesado, pero garantista derecho administrativo que acaba teniendo una función de control sobre los dineros públicos y lo que se hace. A partir de ahí, unos años
en donde el señor Bañuelos, destacado militante del Partido Socialista, hizo lo que le dio la gana, contrató con quien le dio la gana, etcétera. No voy a entrar en lo pequeño, contrató a su hijo, en fin, está bien descrito en el dictamen. Por tanto, este es el punto fundamental, a nuestro juicio, desde un punto de vista político, porque la comisión de investigación ha tenido marcadamente un carácter político. Se ponen recursos públicos al servicio de intereses privados. Y quiero citar una cosa, se construyen autopistas para que circulen vehículos. Y por esa autopista circuló una empresa llamada Telecable, por cierto, de la cual yo soy abonado desde hace 30 años, que nació con un arraigo social importante, y tengo que recordar el papel que tuvo en Telecable, por ejemplo, Caja de Ahorros de Asturias. Ahora, pasado un tiempo, vemos que efectivamente sí hay vencedores y vencidos. Telecable tiene capital inglés y capital público de otra comunidad autónoma. Pero bueno, eso nos daría para otra serie en paralelo. Segunda tesis, a nuestro juicio, fundamental. Los mecanismos de la Administración no estuvieron desaparecidos en combate. No existieron. Y no porque no hubiera funcionarios, pero no existieron. Hay que tener en cuenta una cosa, y aquí coincido con algunas descripciones que se hacen de acuerdo en esta Cámara. En todo este tiempo, los funcionarios encargados de encomiendas, supervisiones, eran elegidos por libre designación. Eran elegidos por libre designación. Por tanto, tenemos la segunda pata troncal, una administración pública que de alguna manera o no utiliza los mecanismos de control. Nosotros tenemos encima de la mesa en esta Cámara la Inspección General de Servicios, también desaparecida. Hay que tener en cuenta que algunos de estos protagonistas también van en paralelo con el caso Marea. Pero lo que nos interesa políticamente a futuros, porque nosotros todo esto es a futuros, es que no puede ser que la Administración no controle el dinero público. Quiero decir en este punto que también quiero dar un homenaje a los dos funcionarios que hicieron los informes del Servicio de Telecomunicaciones. Tengo que decirlo, al señor Acigarri y al señor Evia, porque no todo van a ser noticias negativas. Si hay responsabilidades políticas en algunos funcionarios que dice el dictamen, también hay que dar alguna medalla al valor y a la inteligencia como son estos dos. Y quiero que conste expresamente aquí en el diario de sesiones. Y en tercer lugar, la tercera parte, que para mí fue la más aburrida y que yo viví directamente en esta Cámara, los últimos capítulos, que es tapar, dilatar, dar explicaciones. Y esto es muy importante. La frontera de la responsabilidad política no es la responsabilidad penal. Una cosa es lo que hacen los juzgados y otra cosa es lo que deben hacer los políticos. Y lo que hizo el Gobierno, fue entorpecer todo lo que pudo los trabajos de investigación, así de claro. Y estas son las tres patas del famoso caso Hitpa, que es solamente un pequeño apartado del caso uso o mal uso de los fondos mineros y que demuestra, a nuestro juicio, la tesis fundamental, que en Asturias se constituyó un entramado, casi un régimen, y que con mucho esfuerzo en estos momentos está saliendo adelante, porque las tres patas, es decir, la inacción política, la falta de tener que dar rendición de cuentas, la falta de transparencia, primer elemento. En segundo lugar, una administración que sirva, no sé si con buena intención o mala intención, pero que los mecanismos basiquísimos de control no funcionan. Y en tercer lugar, dineros públicos mal usados que al final generaron plusvalías muy importantes, muy importantes. Hay que tener en cuenta que en algunos momentos se circulaba a más velocidad con 100 gigas por La Felguera o por Langreo que por Madrid. Y, por último, hablando de presente, porque esto del uso de dineros nos suena, ¿para qué sirvió todo esto? Bueno, por lo menos ha servido para una cosa, a nuestro grupo, para saber lo que no queremos. Lo que no queremos que vuelva a suceder. Tengo que decirles que el trabajo en la comisión por parte de nuestro grupo
ha sido un trabajo, consideramos, intenso, desde luego ilustrativo, con muchas dificultades. No ha sido precisamente fácil el trabajo en la comisión. Y quiero decir, por último, que, miren, no nos quedemos en las anécdotas. HITPA es el símbolo de una manera de funcionar que ha habido en Asturias en los últimos 20 o 25 años. Y, por tanto, claro que requiere un juicio político muy importante. Nos queda, no sé si habrá una tercera temporada, a nosotros nos gustaría. Sería que exactamente lo mismo que hemos hecho con HITPA lo hagamos con el resto de las inversiones de los fondos mineros, 6.000 millones de euros. Gracias, señor.